Hermanos, yo hace 15 días les propuse que debido a una necesidad que tenemos, es bueno hablar algunos domingos sobre la eclesiología, es decir, el estudio de la iglesia. Y ya iniciamos con un mensaje, el pasado domingo lo interrumpimos debido al Día del Padre, pero vamos a continuar con estos temas enfocados en la iglesia. Algunas de estas cosas yo las he dicho ya a través del tiempo y tal vez este año algunas, pero es bueno acentuarlas, enfocarlas bien y dejarlas bien claras estos temas de la iglesia. Bien, nosotros hemos dicho algo que dice la Biblia. Nuestro Señor declaró a sus discípulos y les dijo: edificaré mi iglesia. También cuando preguntamos qué es la iglesia, aquí hemos hablado mucho de que se compone de los elegidos, hemos hablado de los términos griegos que significan los llamados del mundo pecaminoso, etc. Y vamos a seguir hablando de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Bueno, además de eso que acabo de decir, la iglesia no es un club social. Algunos a veces ven la iglesia como algo así, ¿no? Los psicólogos dicen que nosotros los seres humanos necesitamos de la compañía de otros, somos seres asociativos, dicen ellos. Y algunos a veces ven a la iglesia de esa forma, ¿no? Es un lugar donde vamos a tener algunas relaciones y a llenar esa especie de vacío que tenemos social. Pero la iglesia no es un club social. No es un centro de entretenimiento. Y decimos eso porque muchas iglesias se han convertido hoy en eso, en un centro de entretenimiento. No es tampoco un reformatorio médico, donde las personas van exclusivamente a ser libradas de algunos problemas emocionales o mentales, conductuales. No. Tampoco la iglesia es una casa de beneficencia o de servicio social, porque a veces algunos creen que eso es la iglesia, ¿no? Un lugar donde reparten mercados, invitan a almorzar, a desayunar, le pagan el arriendo, etcétera. Y bueno, puede que no es malo, nada de eso es malo, pero eso no es la iglesia, esencialmente. Tampoco la iglesia es un sistema de ética, con un código moral, aunque tenemos reglas éticas emanadas de la palabra de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo y a ella se le ha dado el mensaje de la salvación. Dios ha confiado que la iglesia cumpla y entregue ese mensaje de salvación. La tarea de la iglesia entonces no es nada de las cosas que hemos dicho antes. Estaban discutiendo un comunista y un cristiano. Esto lo leí en un libro muy interesante hace muchos años. Y decía el libro, estaba discutiendo un comunista y un cristiano. El comunista decía, el socialismo toma un harapiento y le pone un vestido nuevo, obra social, ¿no? Y el cristiano respondió y dijo, el cristiano pone un hombre nuevo debajo de esos harapos. Hay una gran diferencia, ¿no? Pone un hombre nuevo. ¿Por qué sacamos que en estar uno bien vestido si está totalmente corrupto y en la miseria moral y espiritual? Entonces nuestro Señor ama profundamente a la iglesia, hasta el punto que Él dio su vida por ella. Por lo tanto, si uno es un verdadero hijo de Dios, pues Dios
nos ama a nosotros, a cada uno. Uno es un miembro del cuerpo de Cristo. Y vamos a mirar algunos versículos. Ya en la lectura congregacional estuvimos hablando. La lectura nos llevó por ese tema de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero para seguir hablando de lo mismo, de este tema importante, vamos a mirar nuevamente Romanos 12:5. ¿Qué dice allí? Un solo versículo. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Miembros los unos de los otros, ¿no? Entonces, ser miembro del cuerpo de Cristo tiene grandes privilegios, pero también tiene grandes responsabilidades. Ahora, tomando otra analogía, la del edificio. La Biblia dice que la iglesia es como un edificio, como la construcción de un edificio. Por eso en 1 Corintios 3, versículo 10, escribía el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 3, versículo 10, él escribía lo siguiente, usando esa analogía. Ya no la del cuerpo, sino ahora la de un edificio. Él decía lo siguiente: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, dice el apóstol. Entonces, hablando de ese edificio, la Biblia nos dice que la piedra principal, la cabeza del ángulo, es Jesucristo mismo, Él. Sobre Él los apóstoles han puesto el fundamento, ¿no? Y a nosotros nos corresponde la edificación, entonces, de la iglesia. Pero el apóstol aquí hace una advertencia que ya leímos, dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Usted es responsable de cómo está ayudando a edificar la iglesia. Ya está puesto los cimientos, está puesta la base principal, está el fundamento, nos toca a nosotros la iglesia, la edificación espiritual, de la casa de Dios espiritualmente hablando. Ahora, para eso hay que tener en cuenta algunas cosas. Son muchas las que nos habla la Biblia sobre este tema, pero una primera que quiero resaltar hoy es que cada uno de nosotros tenemos que preservar la paz de la iglesia. Miremos Efesios 4:3. Efesios 4:3. Efesios 4:3. Aquí está hablando el apóstol de la iglesia nuevamente. Y vamos a leer desde el 1. Efesios 4:1 dice, recordemos que Pablo estaba en la prisión, estaba sentenciado cuando escribió esta carta. Por eso él dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos. ¿Qué quiere decir solícitos? Listos, diligentes, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La iglesia tiene que procurar guardar ese vínculo, la paz, preservar la paz, salvaguardar la paz. Una familia dividida donde se odian es algo muy penoso. Duele. Y Pablo dice que por el amor que debe haber en la iglesia, recomienda entonces de manera precisa nuestra responsabilidad de salvaguardar la paz de la iglesia. Bien,
Y por eso él exhortó a la iglesia a ejercer la disciplina. Suena como extraño, ¿no? Porque a nosotros nos han enseñado que tal vez desde la escuela, que la disciplina es algo punitivo, algo de castigo, algo doloroso, ¿no? Nunca pensamos que la disciplina puede traer la paz, pero es así como lo plantea la Biblia, ¿no? Parece que en la iglesia de Corinto había un falso concepto del amor, porque eso pasa hoy en día, ¿no? La gente tiene ideas equivocadas de lo que es el amor. Y parece que la iglesia estaba haciéndose la ciega con un adúltero, escribió Pablo. Estaban desobedeciendo al Señor, a ese hombre adúltero, lo estaban dejando convivir con ellos como si no estuviera pasando nada. Si aquí llegara una persona adúltera y supiera la iglesia, no es que, ¿cómo le parece que fulano de tal o fulana está siendo infiel a su esposa, nuestra querida hermana o hermano? ¿Cómo actuaríamos nosotros? Eso estaba pasando en la iglesia de Corinto, y la iglesia como que no había dicho nada, sino más bien había dicho, tengamos paciencia, amemos al hermano. Pobrecito él, bueno, cosas de esas, ¿no? Y por eso en 1 Corintios 5:2, vamos a ir allá a ese punto, 1 Corintios 5:2, mire lo que dice el apóstol Pablo, dice, vamos a leer desde el 1, porque Pablo no está en la iglesia, está lejos, pero le informaron lo que estaba pasando. Y entonces él escribe lo siguiente, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, o sea, desorden sexual en la iglesia. Y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Es decir, eso se espera de la gente que no tiene a Cristo, que no es de la iglesia, que no es regenerada. 2, y vosotros estáis envanecidos, dice el apóstol. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Entonces él está diciendo a la iglesia, ¿qué le pasa a ustedes? En vez de andar todos tranquilos, ¿por qué no andan es más bien pidiéndole perdón a Dios por lo que están haciendo? Están llenos de vanidad, creen que pueden hacer a un lado lo que Dios ha ordenado. Y Dios, el apóstol lo que dice aquí es que Dios no estaba mirando con buenos ojos la iglesia por ese pecado. Entonces el apóstol ordena a la iglesia que disciplinen a esa persona para purgar el mal de la iglesia. Versículo 13, si avanzamos, por ejemplo, dice lo siguiente, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Es decir, a los que no son de la iglesia, los que son inconversos, Dios los va a juzgar. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros, pero entre nosotros tenemos que juzgar esas cosas malas. ¿Cómo? Ahí en 1 Corintios, ahora regresando al versículo 5, ¿qué dice el versículo 5? La recomendación de Pablo. Versículo 4 leamos, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Algo terrible. Pablo dice, háganme el favor y reúnanse, yo estoy en espíritu con ustedes, no puedo estar allá porque estoy preso, pero oren al Señor y entreguen esa persona a Satanás. ¿Y eso qué significa? Lo que está diciendo Pablo es que esa persona tenían que excomulgarlo de la iglesia. Fuera de la iglesia y en el pecado, Satanás podría arruinarlo, agobiarlo, inclusive perjudicar su cuerpo físico bajo la disciplina. Recordemos a Job.
dice que Dios le dio permiso a Satanás y Job, y Satanás hirió a Job con una sarna terrible, con enfermedades terribles, con crisis terribles. Y lo que está diciendo aquí de entregarlo a Satanás es que al ser excomulgado de la comunión de la iglesia, ya no tiene la protección de la iglesia, no tiene sus oraciones, le va a ir muy mal. Pero todo eso que se hace y que hace la iglesia con estas personas es buscando que la persona recapacite y se arrepienta antes de que muera. Pablo espera que es preferible que Satanás destruya su cuerpo, si eso lo va a llevar a un arrepentimiento y a la salvación en el día del juicio. Y más adelante vemos que Dios disciplinó a esta iglesia por otro asunto, por desordenados. Adelantémonos ahora al capítulo 11, precisamente lo que leímos en la cena del Señor hace un momento, ¿no? Ahí en 1 Corintios 11, pero ahora vamos al versículo 27, lo que dice el apóstol a la iglesia. Le dice lo siguiente: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, porque se está burlando de esta ordenanza de Dios, que es lo más sagrado, lo más importante. 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Los que participan de la cena del Señor tienen que examinar su corazón, cómo están delante de Dios. 29 dice: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, es decir, sin darse cuenta de lo que está haciendo, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros y muchos duermen. Entonces había un desorden en la iglesia, parece que estaban abusando de la cena. Algunos historiadores dicen que algunos interpretaron la cena del Señor como una especie de comilonas y bebelonas, ¿no? Algunos hasta se emborrachaban con el vino, y entonces eran un desorden. ¿Y qué hizo Dios? Los castigó. Unos se enfermaron y otros los llamó a su presencia. Murieron. Y luego el 31 dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Con mucha claridad, ¿verdad? Pablo tuvo que entregar a 2 personas más a Satanás, porque se habían convertido en una ofensa para la iglesia. Primera de Timoteo 1:20. Primera de Timoteo 1:20. Leamos desde el 19. Aquí está el apóstol Pablo hablándole a Timoteo, el joven pastor, pero a la iglesia desde luego. Y dice: manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Es decir, en la iglesia habían algunos que habían pecado, naufragaron en cuanto a la fe porque no tuvieron ni fe ni buena conciencia. Y luego dice: de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. A no blasfemar. Himeneo y Alejandro también fueron excomulgados de la iglesia. Ahora, ¿qué significa la palabra blasfemar? Significa recriminar, insultar, calumniar a alguien dentro de la iglesia. Y ese desorden Dios lo castigó. Y por eso Pablo lo disciplina. ¿Y con qué fin? Pues para que ojalá entendieran y se arrepintieran de su pecado y regresaran a la iglesia en condiciones que se les pudiera recibir. Es eso.
no es nada diferente. Y luego, hablando de ese tema también, de la unidad, entonces exhorta a la iglesia a preservar la unidad. Dios abomina la discordia. Vamos a mirar los proverbios ahora, especialmente el capítulo 6, versículo 16. Proverbios capítulo 6, versículo 16. ¿Qué dice allí? Dice lo siguiente. Dice, 6 cosas aborrece Jehová. O sea, hay 6 cosas que odia Dios. Dios odia estas cosas. Y aún 7 abomina mi alma. Ya el salmista dice que él también está de acuerdo, pero que él encimaría una más. Los ojos altivos, los orgullosos, los altaneros, la lengua mentirosa, porque es que la mentira es terrible. Las manos derramadoras de sangre inocente, los criminales, los homicidas. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras. Y el que siembra discordia entre hermanos. El que siembra discordia entre hermanos. Una cosa que Dios odia, ¿no? Terriblemente. Porque es grave, eso divide una iglesia o puede matar una iglesia. La discordia se siembra a veces con una sola palabra. Por eso más adelante en el capítulo 16 de los Proverbios, ¿qué dice? Proverbios 16, 28. ¿Qué dice? Dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Es cosa terrible, el hombre chismoso aparta a los mejores amigos. Una persona así es peligrosa en la comunidad. Y adelante en el capítulo 26 dice otra cosa, los Proverbios 26, 20. Que los proverbios son dichos muy prácticos, ¿no es cierto? Pero ahí en Proverbios 26, 20 dice, sin leña se apaga el fuego, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Donde no hay chismoso, cesa la contienda. Entonces, cuando el chismoso es descubierto y sale, se acaba la contienda, se apaga el fuego. Es lo que está diciendo aquí la Escritura. Entonces, tenga cuidado, hermano o hermana, de lo que dice aquí. Es sabio el dicho popular que yo lo aprendí hace como apenas un año. Se lo escuché a alguien que no es cristiano, pero es cierto. Él dijo lo siguiente: uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. A veces es mejor quédese callado. Uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras, ¿verdad? Preserve la paz, tenga cuidado con la lengua, porque Santiago dice que es como un fuego que empieza pequeñito, pero hace unos estragos terribles. La lengua es un fuego de maldad, dice Santiago. Si tiene algo contra alguien en la iglesia, ¿qué hay que hacer? Hay que ir a la persona en el amor de Cristo y hablarle acerca de lo que usted siente o piensa. Y hay que ir con argumentos, ¿no es cierto? Pero si usted empieza a hacer comentarios con otras personas en la iglesia, usted se va a convertir en un chismoso y en un instrumento del diablo. Y tristemente eso ha pasado no hace muy poco, aquí en la iglesia. Y un segundo aspecto, hermano, importantísimo, es que entonces el apóstol le exhortó a la iglesia a trabajar por la edificación. Hay que trabajar por la edificación de la iglesia. ¿Cómo hacerlo? Haga lo que conviene.
Aquí en la iglesia usted haga lo que conviene. Primera de Corintios 10, 23. Primera de Corintios 10, 23. Primera de Corintios 10, 23. Es importantísimo esto que dice aquí el apóstol. Dice, todo me es lícito. Primera de Corintios 10, 23. Todo me es lícito. ¿Eso qué significa? Todo me es lícito. Es decir, yo puedo hacer muchas cosas, ¿no? Pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Puede que haya cosas que no son ni malas ni buenas en sí mismas, pero no edifican. Entonces, ¿para qué las hago? ¿Para qué hago esas cosas? Aunque no son malas, pero ¿para qué hago eso? Uno tiene que preguntarse, ¿esto que voy a hacer o a decir edifica la iglesia? Porque hay cosas que uno dice y satisfacen el ego nuestro, pero ¿edifica a otros en la iglesia? Porque no es lo que a usted le conviene, sino lo que le conviene al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. De manera que eso sucede, esto sucede. Ahí están en las iglesias personas tercas en su punto de vista, en su capricho, tratando de imponerse sobre los demás, como dice el Proverbio 26:12. ¿Qué dice? El Proverbio 26:12. Dice lo siguiente. Esto se me quedó grabado a mí hace mucho tiempo. Proverbio 26:12 dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Es una pregunta. ¿Usted ha visto a alguien que es sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Es esas personas que siempre tienen la razón. Uno entra en un diálogo con ellas y de pronto surge algún tema y siempre tienen la razón. Hay que agachar la cabeza y decirle amén, porque siempre tienen la razón. Son tercos, está diciendo aquí el proverbio. Entonces, primera cosa, hermano, haga lo que conviene. No a usted, haga lo que conviene a la iglesia, ¿no? A la iglesia en general. Haga todo para la gloria de Dios también, es muy importante. Haga todo para la gloria de Dios, no solo lo que conviene. Primera de Corintios 10:31. Primera de Corintios 10:31. Allí que dice, es lo mismo que estamos diciendo, ¿no? Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Está diciendo acá, ¿no? Hacedlo todo para la gloria de Dios. Este mundo existe para la gloria de Dios. Cristo nos salvó para la gloria de Dios. Todo lo que Él hace es para la gloria de Dios. La gloria de Dios debe ser el fin de todas nuestras acciones. Y si no hacemos algo para la gloria de Dios, no se puede considerar una buena obra. Si una persona busca satisfacer su propio ego, su propia gloria, tener aplausos, o si tiene algún doble motivo en hacer las cosas, un motivo egoísta, no está haciendo las cosas para la gloria de Dios. Y Dios no va a tener en cuenta nada de esa persona. Y también dice aquí que no sea tropiezo a la iglesia, versículo 32, ahí donde estamos. Después leímos ya el 31. ¿Qué dice ahí? Dice, no seas tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Está diciendo el apóstol. No hay que ser tropiezo. ¿Qué quiere decir la palabra tropiezo? Se traduce también como ofensa. Es decir, podemos leerlo, no sea una ofensa a usted, ni para los judíos, ni para los gentiles, ni para la iglesia de Dios.
No haga eso. Ahora, Pablo decía que en la iglesia hay dos tipos de creyentes. En la iglesia hay dos tipos de creyentes. ¿Cuáles son? Vamos a tener presente esto porque leyendo uno las cartas de Pablo hay que tenerlo presente. Él hablaba de los débiles en la fe y los fuertes en la fe. Esas son las dos clases de creyentes en la iglesia. ¿Quiénes son los débiles en la fe? Los que no han madurado, no han entendido la salvación por la gracia de Dios. Todavía piensan que tienen que hacer muchas cosas, a ver si se ganan la salvación, o a ver si pueden ser santos. No han entendido la gracia de Dios. Están llenos de prejuicios. ¿Qué es un prejuicio? Un prejuicio es cuando uno empieza a hacer juicios de valoración de algo, de antemano sin estar seguro. El débil en la fe tiene muchos prejuicios, cree que las cosas son así como él las piensa. Esas personas no han madurado, siempre están criticando a los que no hacen las cosas como ellos y se apegan a cosas que no son esenciales para la salvación. Nuestro hermano en la escuela dominical habló algo de eso, ¿no? Habló de aquellos, de los supererogatorios, ¿no? Entonces, cuando vemos una persona así en la iglesia, con todas esas cosas, es un débil en la fe, no ha madurado, ¿verdad? Están en la iglesia personas que creen que saben mucho y le exigen a los demás lo que ellos no cumplen. Pero en la iglesia están también los fanáticos, ¿no? Que ven pecado en todo menos en ellos mismos, ¿no? Entonces, miran a todas las cosas y la gente con la lupa propia, ¿no? Ven pecado en todas partes, menos en ellos. Todos estos son débiles en la fe. Y están los fuertes en la fe, dijo Pablo. ¿Cuáles son ellos? El fuerte en la fe es más libre, no es mundano, pero tiene claro qué es lo importante y no se pega de nimiedades o de cosas insignificantes. El fuerte en la fe no se pega de cosas que no valen la pena. Así que parece que en la iglesia había una pugna, ¿no? En la iglesia de Corinto, entre los débiles en la fe y los fuertes en la fe. Unos que, como dicen, se santiguaban por todo. Y los otros que tal vez se burlaban y decían, mire, esta persona no ha entendido. Entonces, entre los espirituales y los no espirituales había esa pugna, entre los maduros y los inmaduros. Y por eso Pablo entonces tiene que decirle a la iglesia, mire, tenga cuidado, no ofenda, no sea tropiezo a nadie. Y hizo un llamado a los maduros en la fe, para que tengan paciencia con los débiles y les den oportunidad para que ellos vayan saliendo de su legalismo, de su ignorancia, para que se den cuenta de que hay cosas secundarias que nada tienen que ver con la salvación y que no son importantes. Y se espera que a través de la enseñanza ellos caigan en cuenta de sus errores y crezcan y maduren y cambien esa manera de pensar. Ojalá no sea un terco, un necio, como veíamos hace un momento, ¿no? Porque el terco, ni aunque uno le diga las cosas, como dijo Proverbios, lo entiende. Hay que orar mucho para que entienda. Entonces, esas ofensas que se dan a veces en las iglesias son perjudiciales para la unidad de la iglesia. Y por eso Pablo dice en sus epístolas, dice, el que es fuerte ayuda al que no ha madurado, al que no ha entendido aún. Y usted que es débil, respete al que sabe más y no tenga envidia del que es maduro en la fe. Déjese ayudar. Gálatas 5:26. Gálatas 5:26. ¿Qué dice Gálatas 5:26?
dice lo siguiente, dice, no nos hagamos vanagloriosos. ¿Qué quiere decir eso? Vanaglorioso. No nos hagamos vanagloriosos. Podríamos usar un término que se usa mucho aquí en Colombia, ¿no? No sea tan creído. No se crea más de lo que usted es, ¿no? Irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, dice él aquí. El más débil no envidia al que parece ser más espiritual, porque esa clase de problemas rompen las relaciones. Y eso no puede haber en una iglesia. No debe haber lugar para eso, porque estamos aquí entre hijos de Dios que queremos es la unidad y la paz. Pero ¿sabe qué es lo triste? Yo estoy predicando esto aquí. Y no sabemos si en unos meses estamos haciendo lo mismo. Es cosa complicada, ¿no? Alguna vez hubo un problema aquí y algunos hermanos en contra y problemáticos, y entonces yo prediqué un sermón parecido a este. Y al final le dije, ¿sabe qué, hermanos? Ese sermón yo lo había predicado aquí hace 3 meses. ¿Y qué les pasó? ¿O usted estaba dormido en la predicación, no entendió, no oyó, no comprendió, o qué le pasó? Porque no puso en práctica nada de lo que predicamos aquí. Entonces, hermano, concluyo. ¿Qué debe hacer usted como miembro de la iglesia? ¿Qué debe de hacer? Primero, preservar la paz. No hay que tener miedo a disciplinar. Al contrario, es pecado no hacerlo. Y por más que en la iglesia haya alguien que queremos mucho, si hace lo incorrecto debemos disciplinarlo, así nos duela. Pero es para el bien de la persona, para la salud de la iglesia. Si no lo hacemos, pecamos contra Dios, todos como iglesia juntos. Hay que hacerlo, claro, de una manera bíblica, ¿no? Por eso dijimos, nada de chismes, nada de ofensas. Hay que llamar a la persona y en los mejores términos decirle, a ver, para que reconozca. Si no reconoce, es un terco. ¿Y qué dijo Proverbios? Hay poca esperanza. ¿Qué debe hacer usted como miembro de la iglesia? Preservar la unidad. Evite cualquier cosa que rompa la armonía en la iglesia. Cuide la lengua. Muchos de los conflictos internos en las iglesias se presentan es cuando hay chismes, murmuraciones, suposiciones, ¿no? Entonces, cuando usted vea eso, pare el asunto. No se ponga a escuchar. Porque si usted al chismoso empieza a decirle, ¿verdad? ¿Y qué dijeron? ¿Y cómo? ¿Y por qué lo dijeron? Y pone la oreja más, se está metiendo en un chisme. No sea tropiezo a la iglesia, que usted no sea el causante de la discordia, porque eso lo odia Dios. De manera, hermanos, que ¿cómo se ve usted a sí mismo? Vamos a hacer una reflexión. ¿Cómo se ve usted a sí mismo? ¿Cómo se ve usted como miembro de la iglesia? ¿Se ve como un preservador de la paz? Y si hay conflictos, trate de arreglarlos como dice la Biblia, ¿no? Recuerde que a veces para la salud del cuerpo es necesario amputar algún miembro, en los casos de cáncer, ¿no? Entonces, amputan el miembro para que la persona no muera. Y le va a doler y le va a hacer falta, pero es la manera de preservarlo sano. Por eso había un dicho que decía, eso hay que cortar por lo sano. Decía un dicho hace un tiempo, ¿no? Entonces, eso hay que hacerlo, porque es por la salud del cuerpo de Cristo, de todos. Usted como miembro ora y promueve la unidad en la iglesia. ¿Usted hace eso? La Biblia dice que usted debe ser un constructor de la iglesia, no un demoledor de la iglesia.
Y a veces Satanás nos usa es para demoler la iglesia en vez de que ayudemos a construir. Evite ese tropiezo a la iglesia. Evite ser una ofensa a la iglesia. Es peligroso. Yo he visto que todos los que se meten en problemas en la iglesia resultan afuera. Y no solo aquí, sino en cualquier iglesia. Es un mandato del Señor. No sea tropiezo a la iglesia. Bien, hermano, vamos a orar entonces para terminar y que Dios nos ayude como miembros de la iglesia, ¿no? Amado Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias en este día. Gracias, Señor, porque aquí tú nos enseñas que debemos ser constructores. El cimiento está echado, las bases están listas, nosotros somos los constructores. Pero ayúdanos, Señor, a edificar como conviene. Por eso tú nos adviertes, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Líbranos, Señor, para que en vez de demoler la iglesia, ayudemos en su edificación. Buscando la paz, buscando la unidad, no ofendiendo, no siendo tropiezo. Perdónanos, Señor, cuando hemos fallado en este aspecto, porque ninguno de nosotros somos perfectos y sabemos a veces tener la sabiduría precisa para cada asunto difícil que se presente aquí en la iglesia. Sin embargo, Padre, ayúdanos a tener esa sabiduría, ese discernimiento para actuar conforme a tu palabra. Bendice esta iglesia, Padre, protégela. Tú has permitido muchos problemas a veces, pero leyendo lo que dice aquí, eso nos da consuelo. Nos da consuelo para actuar como conviene. Todo nos es lícito, pero no todo edifica. Ayúdanos, Señor, a hacer lo que edifica. Te amamos, Padre Santo, y te bendecimos, Señor. Aquí estamos como iglesia listos a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a llevar este mensaje a muchas personas. Bendice este lugar también. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.